Anteriormente estuvimos viendo una historia breve sobre estructuras civiles que sirvió como introducción para presentar la materia. Y pues ahora sí nos vamos a enfocar en los temas que van a ser necesarios a la hora de estudiar esas estructuras civiles que vimos antes. Entonces lo siguiente que vamos a ver van a ser conceptos fundamentales. Van a ser conceptos fundamentales. Para empezar, pues antes de meternos de lleno a la materia que es estática, hay que ver de dónde viene. Y pues es una rama, vamos a ver aquí en este mapa mental que está, que se subdivide desde la mecánica, que es una disciplina más, no una disciplina, más bien una ciencia como tal, es una ciencia por sí misma. Entonces la mecánica es una ciencia que estudia el movimiento o el estado de reposo de los cuerpos. Eso sería la mecánica. Y pues esa mecánica se divide en mecánica de cuerpos rígidos y mecánica de cuerpos deformables, que como sus nombres los indican, la primera pues va a ser referencia a cuerpos que se mantienen así, están rígidos, no se van a mover. Y la segunda pues ya está tomando en cuenta características de deformabilidad dependiendo de cada material que se esté analizando. Y a su vez también se subdivide en otra que se llama mecánica de fluidos. Esa misma mecánica de fluidos también se subdivide en hidráulica y neumática, pero pues no vamos a poner tantas subdivisiones aquí porque la que nos interesa ahorita es la mecánica de cuerpos rígidos. Esa área también se subdivide en dos, que son la dinámica y la estática. Estática, pues, es la área que vamos a estar viendo nosotros, es la materia que vamos a estar estudiando aquí, ¿no? Y pues la estática, así rapidísimo, su definición es la rama de la mecánica que estudia los cuerpos en reposo. Para poder hacer eso, pues se van a idealizar varios conceptos que la intención de esto es que se puedan analizar en condiciones pues ideales, como su nombre lo dice. Porque si analizáramos un material con ya todas sus propiedades de deformación, su resistencia al esfuerzo, su elasticidad, etcétera, pues entonces tendríamos que modificar mucho esos conceptos y no podríamos generalizarlos para poder aplicar a un campo más amplio. Entonces, pues ese es el punto de la idealización de esos conceptos, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Bueno, en estática vamos a estar desde el principio hasta el final vamos a estar viendo varias magnitudes cuyas definiciones hay que ver. Y esas son cuatro unidades o cuatro conceptos básicos que vamos a estar utilizando a través de toda la materia. El primero de ellos es el de longitud, que se utiliza para indicar la ubicación de un cuerpo en un espacio, en un sistema físico. Entonces la longitud es un es un concepto que vamos a estar manejando mucho. Lo vamos a estar manejando en metros, en pies ya en el sistema inglés o cualquier otra unidad que nos indique una posición. Luego el tiempo, obviamente, pues hace falta reconocer la duración de ciertos eventos para poder estudiarlos, para ver qué tanto afectan a un sistema durante el tiempo que duró ese evento. La masa es otro concepto que nos sirve para medir la cantidad de materia que hay dentro de un cuerpo. Y pues con la masa vamos a poder obtener otras magnitudes como el peso, una densidad, etcétera, ¿no? Entre otras. La fuerza, por definición en física, se maneja como la capacidad de realizar un trabajo. Pero aquí viene otra que es la que se maneja en el libro de Giveler, en el libro de estática de Giveler. Y pues incluimos aquí esta porque pues es más fácil de imaginar. La maneja como si fuera un empujón o un jalón que se ejerce sobre un cuerpo. Y pues tiene más sentido verla de esa forma, es más fácil de imaginar. Si empujamos un objeto, pues ese objeto va a tender a moverse, va a tender a cambiar su posición, porque le estamos aplicando una fuerza, ya sea a través de un empujón o un jalón. Bueno, ahora vamos con lo que les decía ahorita, las idealizaciones. Y pues, como les decía, vamos a meternos directo. La primera va a ser la de la partícula. Nos dice que va a tener masa, pero pues un tamaño tan pequeño que pues esa masa suele pasarse por alto. O más bien, otra forma de ver esa partícula es que va a ser un objeto esférico de esta manera, que va a ocupar un espacio definido, ¿no? Y a ese objeto le vamos a poder indicar pues cierta masa, 15 kilos o 20 tantos kilos, ¿no? 27 por ejemplo kilos, kilogramos.
Entonces con esto podríamos definir una masa con un objeto esférico, un objeto que se concentra en un solo punto. Y pues esa sería una condición ideal, ¿no? Porque pues sabemos que una masa definida, pues dependiendo del material, va a cambiar su forma, su tamaño. En el caso de una partícula, pues se va a mantener siendo lo mismo, ¿no? De esta manera. Luego vamos a ver el concepto de cuerpo rígido, que nos dice aquí que puede considerarse como una combinación de un gran número de partículas, pero todas esas partículas se van a mantener en la misma distancia siempre, independientemente de las fuerzas o de las cargas que se le apliquen. Eso se refiere a que un cuerpo rígido tiene más o menos esta forma. Algo así, está conformado por muchas partículas, ¿no? Eso, así a grandes rasgos, es más o menos lo que define un cuerpo rígido. Y si nosotros le aplicáramos una fuerza muy grande, lo suficiente para afectar las condiciones físicas de ese cuerpo rígido, pues ese cuerpo va a tender a deformarse de esta manera. Las partículas que lo forman, van a empezar a separarse de ese lado y van a empezar a contraerse del otro lado. Entonces, cuando aplicamos una carga a un cuerpo rígido, este va a tender a deformarse, no de manera tan exagerada como se ve aquí en este dibujo, pero pues es nada más una representación. Y si la fuerza esta es suficientemente grande, entonces podríamos llegar a separar estas partículas lo suficiente como para que se rompan. Entonces, pues esta va a ser un concepto que a lo mejor llegamos a ver más adelante, pero al principio lo vamos a manejar como que esas partículas que conforman un cuerpo rígido, todas se van a permanecer a una distancia física, o sea que no se va a deformar ese cuerpo, se va a mantener igual. Luego entonces tenemos el concepto de una fuerza concentrada, lo que es una fuerza concentrada. Y dice que esa fuerza se va a concentrar en un punto en específico, sobre un cuerpo, sobre cualquier superficie. Porque, por ejemplo, en condiciones reales y no ideales, si nosotros aplicamos una fuerza con la punta de nuestro dedo a cualquier superficie, vamos a suponer que este es nuestro dedo ahí, si nosotros aplicamos una fuerza a una pared, por ejemplo, con la punta de nuestro dedo, a pesar de que nuestro dedo cubre una superficie muy pequeña, pues no se está concentrando nada más en un solo punto, sino que esa fuerza está abarcando toda la superficie de nuestro dedo. Entonces, a pesar de que la yema de un dedo es una superficie pequeña, la fuerza que estamos aplicando se concentra en una superficie y no en un solo punto. Entonces, a lo que se refiere una fuerza concentrada es que esa fuerza va a ser efectiva nada más en el punto en el que se ubica, en la longitud, en la ubicación, en el espacio en la que se esté aplicando. Eso sería una fuerza concentrada. Y ahora, ya definiendo los conceptos fundamentales, vamos a pasarnos a ver las leyes de movimiento de Newton, las tres leyes de Newton más la ley de la gravitación universal. Entonces, la primera ley, pues hace referencia, sin aprendernos la definición, la primera ley hace referencia al reposo, es la ley del reposo. Yo la recuerdo fácilmente pensándola como que los cuerpos en reposo permanecen así. Pero también aquí en la definición nos menciona una parte de que si se está moviendo un cuerpo a una velocidad constante, se va a mantener así también. No se va a afectar, vaya. La condición de eso es que si ese cuerpo está interactuando con otras fuerzas, esas fuerzas lo van a mantener en balance. Por ejemplo, aquí tenemos una partícula a la que se le aplican tres fuerzas. Estas dos fuerzas la están empujando hacia arriba, pero si le aplicamos una tercera fuerza que vaya en dirección opuesta a esas dos, pues entonces vamos a mantener esa partícula estática en esa misma posición y no se va a mover. Entonces ahí la tenemos en balance. La otra parte es que nos dice que si se está moviendo a una velocidad constante, pues de todos modos esa velocidad no va a cambiar, esa velocidad de movimiento va a ser la misma, siempre y cuando estas fuerzas pues la mantengan en balance. Eso es lo que nos dice la primera ley. Un objeto en reposo se va a permanecer así, o un objeto en movimiento a velocidad constante se va a mantener a esa misma velocidad, siempre y cuando pues no apliquemos una fuerza que desbalancee ese sistema, ¿no? Bueno, entonces si la primera ley hace referencia al estado de reposo, vamos a ver la segunda ley, que esta ya hace referencia al movimiento, a las aceleraciones. Y pues nuevamente también aquí tengo una forma de acordarme de cómo es la ley. Y la forma en la que la recordamos fácilmente es que es la ley de la aceleración.
La ley que nos indica que aplicada una fuerza, un objeto va a acelerar, se va a empezar a mover. La definición que traemos aquí sobre la segunda ley es, es una descripción de cómo es la fórmula. Y si se fijan, pues aquí al final nos dice cómo se escribe. No ocupo aquí en la misma página del documento, pero ya a continuación la traemos acá. F igual a ma. Y pues esto lo que nos dice es que la fuerza con la que se va a mover un objeto va a ser igual a su masa por la aceleración. Y pues es una fórmula que tiene mucho sentido, ¿no? Mientras más pesado sea un objeto, más fuerza vamos a tener que utilizar, que aplicarle para poderlo mover, para poderlo acelerar. Acá más abajo pues están definidas qué es cada variable que se involucra en la fórmula. Entonces esto sería la segunda ley de Newton, que hace referencia a la aceleración, al movimiento. Después de esa pues seguiría la tercera ley, y esta es una mucho más conocida, más famosa. Me sorprendería que alguno de ustedes no la haya escuchado mencionar antes. Y esta es la ley que nos dice que a cada fuerza de acción corresponde una fuerza de reacción, igual y en dirección opuesta y colineal, como dice aquí. O sea que va a tener la misma línea de acción. Entonces, ¿qué nos dice esta ley? Nos dice que si nosotros le aplicamos fuerza a una pared, según la segunda ley, esa pared se tendría que mover porque le estamos aplicando fuerza. Pero la razón por la que no se mueve y se mantiene en su lugar es porque esa pared, a partir de la fuerza que nosotros le aplicamos, va a reaccionar con una fuerza en la dirección opuesta. Y es por eso que se mantiene en su lugar. Otra forma de visualizar esto es que si alguien se está parado y llega alguien más y lo empuja, la primera persona que estaba en posición se va a mover. Entonces, para evitar ese movimiento, esa persona tiene que aplicar una fuerza en la dirección opuesta a la que la están empujando para mantenerse en ese lugar. Y pues eso es lo que nos dice la tercera ley de Newton. La que sigue es la ley de la atracción gravitacional de Newton. Esta a veces se le conoce como la cuarta ley, pero como primero Newton publicó las tres primeras leyes y esta ya salió tiempo después, pues esta ya no llevaba el nombre de cuarta ley, sino que se le conoce como la ley de la gravitación, de la atracción gravitacional, o la ley de la gravitación universal. Lo que nos dice esta ley es que dos cuerpos que tengan masa, dos cuerpos con masa, independientemente de la distancia a la que se encuentren, siempre se van a ejercer una fuerza de atracción gravitacional entre ellos. Si dos cuerpos tienen masa, va a haber una fuerza de atracción gravitacional entre ellos. Así estén separados de un extremo al otro del universo. Esos dos cuerpos van a ejercer una fuerza gravitacional entre ellos, muy pequeña, pero va a estar ahí. Eso es lo que nos dice esta ley. Y pues la cuarta ley de la gravitación universal de Newton, está expresada de esta manera. F es igual a G, que es la constante de gravitación universal, por M1 y M2, que es la masa de dos partículas o dos cuerpos, divididos entre el radio al cuadrado, donde el radio pues es la distancia a la que se encuentran separados esos dos cuerpos bajo análisis. Luego pues acá tenemos la definición de cada uno de las variables que conforman la fórmula, ¿no? La única que falta aquí es la m, la de las masas, las dos m, pero esa se menciona acá dentro de la definición. Así que ya se tiene entendido que M1 y M2 son la masa de dos partículas. Luego, como les decía ahorita, la G es la constante de gravitación universal, la G mayúscula es esta de aquí, y pues este va a ser su valor. 66.73 por 10 a la menos 12 metros cúbicos entre kilogramos por segundo cuadrado. Este es el valor que le corresponde a la constante de gravitación universal. Luego, después de ver la ley de la atracción gravitacional, vamos a ver el concepto de peso. Ya que conocemos la definición de gravedad, ahora vamos a ver cómo obtenemos un peso. Y para encontrar el peso de un cuerpo, cualquier cuerpo, se propone la existencia de una partícula sobre la superficie de la Tierra. Una partícula, dentro de la fórmula anterior que acabamos de ver, vamos a definir que esa partícula va a tener su masa igual a m. M1 va a ser m. Luego su peso lo vamos a nombrar como W, W por weight en inglés, y la posicionamos pues sobre la superficie de la Tierra, ¿no? Entonces la Tierra también vamos a idealizarla como una esfera que no gira, que se mantiene en su posición. Ya sabemos que esto no es cierto, pero para cuestiones de esta definición, pues la vamos a manejar así. Y vamos a definir la masa de la Tierra como M2. La Tierra y la partícula van a ser los dos cuerpos bajo análisis. Entonces la Tierra va a ser M2 y su masa la vamos a definir como MT. Entonces el único dato que nos faltaría sería la distancia a la que se encuentra. La distancia a la que se encuentran sería el radio de la Tierra, porque si tenemos la Tierra de esta manera, como una esfera perfecta,
La Tierra no lo es, ya sabemos que no, pero la vamos a trabajar así. Y posicionamos una partícula en su superficie, en cualquier punto de su superficie. Esa partícula se va a encontrar a una distancia desde el centro, de esta manera. Y que esa distancia, pues inmediatamente podemos ver que desde el centro hacia este límite de la circunferencia, esto de aquí es un radio. ¿Qué radio? Pues el radio del planeta Tierra, ¿no? Es por eso que manejamos esa R como la distancia del radio de la Tierra. Entonces, ¿qué datos tenemos aquí que ya conocemos ya sustituyendo dentro de la fórmula de la gravitación universal? ¿Qué datos tenemos aquí que ya conocemos? W va a ser el peso de la partícula. No lo hemos sacado, no lo conocemos. La G es un dato que ya tenemos, es la constante de gravitación universal. La M es la masa del cuerpo que se está deslizando sobre la superficie de la Tierra. En este caso la partícula la vamos a dejar como M. MT es la masa de la Tierra, es un dato que ya conocemos, se ha encontrado a través de experimentación. Lo podemos encontrar. Y por último, el radio de la Tierra también es un dato que ya se conoce. Entonces, dentro de esta fórmula hay un dato que no se conoce, pero que se va a mantener constante, ¿no? Que es la masa de la partícula, que es la m. Y todos los demás ya son cantidades físicas, cantidades fijas, perdón, cantidades que se van a mantener así. Quiere decir entonces que podemos agarrar todas esas cantidades y podemos resolver la operación que involucran. G por mt dividido entre r al cuadrado. Acá está. Y lo que se propone es que esa operación, el resultado de esa operación, se lo vamos a nombrar como G minúscula. Entonces, si G es el resultado de toda esa operación, vamos a encontrar que la fórmula del peso nos va a quedar de esta manera. W, o el peso de cualquier cuerpo, es igual a su masa por G. 2 de la G, pues es la aceleración gravitacional que tenemos aquí en la Tierra, ¿no? Y eso es una constante que está escrita aquí. Esa G va a ser igual a 9.81 metros sobre segundo cuadrado, así es como la vamos a estar manejando. Tiene otro valor en el sistema inglés que vamos a ver más adelante, ¿no? Bueno, y ahora si agarramos esta fórmula del peso y la comparamos con la segunda ley de Newton, pues vamos a ver, como les mencionaba ahorita, que esa G que encontramos va a ser una fuerza de aceleración, una magnitud de aceleración. Entonces podemos manejar que esta G es la aceleración debido a la gravedad de la Tierra. Bueno, eso es en lo que respecta a las 4 leyes de Newton, a las primeras 3 leyes y a la ley de la gravitación universal. Ahora vamos a pasarnos, ya medio mencioné antes que vamos a estar manejando otro sistema de unidades aparte de este. Y pues vamos a verlo a continuación, esos dos sistemas de unidades. El primero y el más utilizado en todo el mundo es el Sistema Internacional de Unidades, su mismo nombre lo dice. Entonces, ¿qué unidades nos importan? Pues las 4 que mencionamos al principio, los 4 conceptos básicos, que son de longitud, tiempo, masa y fuerza. En el sistema internacional vamos a medir la longitud con metros, vamos a ver otro tipo de mediciones, pero todas están relacionadas con el metro. Bueno, ya conocemos el milímetro, el centímetro, etc., ¿no? En realidad esos centis y miles pues son prefijos que vamos a ver ahorita. Luego vamos a ver para medir el tiempo en segundos, eso no tiene pierde, también se maneja así en el sistema inglés. Para medir la masa la manejamos en kilogramos. El kilo, la parte de kilo es un prefijo también, o sea que la unidad para medir masa es gramos, pero el estándar en el sistema internacional va a ser de kilogramos. Luego tenemos la unidad para medir fuerza en el sistema internacional que es newtons. La unidad que le corresponde a un newton es kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Entonces cuando realicemos una operación en la que el resultado de las unidades nos queden de esta manera, kilogramo metro, sobre segundo cuadrado, pues podemos asociarlo a que ese resultado va a estar en newtons, va a ser una fuerza. Y por último tenemos la gravedad, el valor de la gravedad, que le corresponde 9.61 metros sobre segundo cuadrado. Vamos a ver el sistema inglés que les mencionaba ahorita. El país en el que se utiliza es Estados Unidos, ¿no? Y pues en el sistema inglés las longitudes se van a medir en pies. Hay otras divisiones que son pulgadas, yardas, millas, etcétera, ¿no? En cuanto al tiempo no hay pierde, eso se mide también en segundos, horas, minutos, etcétera. Luego en masa, la masa se va a medir en slugs. Y un slug le corresponde la unidad de libras por segundo cuadrado sobre pie. Esa es entonces si llegáramos a realizar una operación en el sistema inglés en la que el resultado nos dé esta combinación de unidades,
podemos asociarla como que es un slug o que es la masa de algún cuerpo que estuvimos calculando, ¿no? Y por último, bueno, casi al último tenemos que la fuerza se va a medir en libras. Por lo general la fuerza, digo las libras, las escuchamos mencionar cuando hablamos de peso, ¿no? Pero pues cuando escuchamos libras aquí en estática, por lo menos aquí, vamos a saber que una libra hace referencia a una fuerza, ¿no? Y por último, ahora sí, tenemos la equivalencia de la gravedad ahora en pies. Entonces la gravedad, la anterior, que estaba en el sistema inglés en metros antes, aquí en el sistema internacional, perdón, que estaba en metros antes, aquí en el sistema inglés va a ser de 32.2 pies sobre segundo cuadrado. Aquí hay que mencionar nada más, acá nos regresamos, que los pies también se suelen representar como FT, por feet en inglés. Pero, pues aquí como el libro de Hewlett los maneja como pies, nosotros los vamos a estar manejando como pies para no enredarnos de esta manera. Así que pues no tiene pierde, nada más vemos pies y sabemos qué es un pie. Para trabajar de un sistema de unidades al otro, pues hay que conocer las equivalencias que le corresponden a cada unidad. Y pues eso es lo que está en la siguiente tabla de aquí, para las 3 unidades que necesitamos. Son 4 ya vimos, pero en cuanto al tiempo, ambos se manejan en segundos. Así que con esa parte no hay problema. Entonces, para fuerza que medimos en libras en el sistema inglés, que se miden en libras en el sistema inglés, le van a equivaler 4.448 newtons en el sistema internacional. Para la masa, en el sistema inglés ya vimos que se mide en slug. Un slug equivale a 14.59 kilogramos en el sistema internacional. Y para la longitud, un pie va a equivaler a 0.3048 metros en el sistema internacional. Entonces, cuando querramos hacer una conversión, hay que tener estos datos a la mano. Hay más todavía, pero de aquí se pueden sacar varios, como por ejemplo convertir el de metros a millas, por ejemplo, o a yardas. Sabemos que una yarda equivale a 3 pies, sería nada más multiplicar por 3 esta parte de aquí. Ponemos que 3 pies es igual al triple de esto, ¿no? Y eso se podría tomar como que una yarda es igual al triple de esto. Entonces, vámonos ahora a una forma de abreviar, por así decirlo, abreviar cantidades que son muy grandes o muy pequeñas. Para poder hacer algo así, pues vamos a utilizar prefijos. Prefijos que se utilizan en el sistema internacional, dice aquí el título, pero también podríamos utilizarlos en el sistema inglés, ¿no? Si tenemos en el sistema inglés también una unidad, una magnitud muy grande o muy pequeña, también podríamos aplicarle uno de estos prefijos. Entonces, ¿qué son estos prefijos? Pues hay múltiplos y submúltiplos. Los segundos hacen referencia a cantidades pequeñas y el primero pues son cantidades grandísimas. Entonces empezamos desde arriba. Y desde arriba hablamos de billones de cantidades. Una magnitud de 1 billón la podemos simplificar usando este múltiplo, 10 a la 9. Porque, por ejemplo, si tuviéramos, digamos, 35 de algo y lo multiplicamos por 10 a la 9, el resultado de esa multiplicación nos va a dar 35 billones de algo. Entonces, en lugar de escribir esos 35 billones con los 9 ceros que le corresponden, es mucho más fácil escribir ese 10 a la 9. Y mucho más fácil todavía de escribir ese 10 a la 9, pues sería ponerlo nada más con una G. Esta G va a significar giga, y un giga pues equivale a 10 a la 9, la multiplicación de esa cantidad por 10 a la 9. Luego nos pasamos al siguiente múltiplo, que es el mega, más pequeño que la de giga, y el mega es para abreviar millones. Millones, pues estamos hablando de 6 ceros. Y para abreviar esos 6 ceros los escribiríamos de esta manera, 10 a la 6. Entonces cuando tengamos una cantidad con 6 dígitos, más de 6 dígitos a la izquierda del punto, estaríamos hablando de megas y lo representamos con el símbolo M. Luego está una que ya conocemos, una que es más utilizada, que es el kilo, que es para cuando estamos hablando de cantidades en miles. Esa se puede abreviar como 10 a la 3, su nombre es kilo y su símbolo va a ser la K. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos kilogramos, cuando tenemos, digamos, 7 kilogramos, aquí con esta K podemos entender que estamos hablando de 7 por 10 a la 3 gramos. De esta manera. Cuando tenemos 7 kilogramos, sabemos que nos estamos refiriendo a 7 por 10 a la 3 gramos.
lo que significa que si desarrollamos esta multiplicación tendríamos en realidad 7000 gramos. Pero pues es obviamente mucho más fácil escribir esa cantidad como 7 kilogramos. Eso y lo mismo es como se aplican todos estos múltiplos, ¿no? Después de ahí, ya que trabajamos las cantidades grandes, ahora nos pasamos a las cantidades muy pequeñas, que son los submúltiplos. Para empezar, pues tenemos una cantidad en la que tenemos 3 ceros después del punto y entonces empieza la magnitud que nos interesa. Cuando tenemos cantidades así de pequeñas, estamos hablando de milis. Un ejemplo muy claro pues son los milímetros, que ya lo manejamos también en el sistema internacional. Y desde la primaria estamos viendo que las reglas pues vienen subdivididas en estas distancias muy cortas, ¿no? Esas distancias muy cortas que se encuentran dentro de los centímetros. Y se llaman milis porque pues sería la milésima parte de algo. Entonces, para abreviar esa milésima parte, podemos desplazar el punto decimal 3 unidades hacia el lado derecho de esa cantidad, y donde nos quede lo escribimos como el número que es. Por ejemplo, aquí si tuviéramos 0.008, pasaríamos el punto hacia la derecha 3 unidades, nos quedaría 8.0. Ese 8.0 lo dejamos multiplicando por 10 a la menos 3, porque el resultado de 8 por 10 a la menos 3 nos va a dar como resultado este 0.008. Entonces eso lo representaríamos también con milis, cuyo símbolo es una m minúscula, de esta manera. Después de eso nos pasamos al siguiente submúltiplo, que es el micro. El micro a lo mejor también ya lo han escuchado mencionar, si no pues aquí está. Y el micro se utiliza para cuando estamos manejando una cantidad pues ya mucho más pequeña, una millonésima parte. Y esa millonésima parte de algo se va a representar como que se está multiplicando por 10 a la menos 6. Ese por 10 a la menos 6 se reemplazaría con este símbolo de aquí, que es la letra mi del alfabeto griego. Y se llama mi la letra, se llama mi el símbolo, pero esta letra, al igual que las demás, se leería por el nombre que le corresponde, por el prefijo que le corresponde. O sea que cuando veamos este símbolo lo vamos a leer como micro. Micrómetros, micronewtons, ¿qué más? Microgramos, etcétera, ¿no? Y por último tenemos ahora sí la billonésima parte de algo, de cualquier unidad. Esa la podemos abreviar como por 10 a la menos 9. Y el nombre que le corresponde a este prefijo va a ser de nano. Y el nano, pues como su inicial lo indica, se va a representar con el símbolo de la n minúscula. Entonces cuando tengamos la n minúscula antes de una unidad, como prefijo de una unidad, la vamos a leer como nano. Y sabemos que esta n va a representar que la magnitud que tengamos al lado de esa unidad va a estar multiplicando por 10 a la menos 9. Aquí, por ejemplo, tenemos 87 nanonewtons. Quiere decir que tenemos 87 por 10 a la menos 9 newtons. Y eso es lo que sería el nano. Bueno, estos prefijos los vamos a estar manejando a través de toda la materia, ¿no? Así que hay que tenerlos bien aprendidos, de preferencia de memoria. Si no, pues hay que tener esta tabla a la mano. Pero lo ideal es que los tengamos de memoria, ¿no? Que en cuanto veamos 10 a la 6, pues sepamos que es un mega. Que en cuanto veamos 10 a la menos 3, sepamos que es un mili, etc.